Es un placer participar en el quinto encuentro conjunto de la Real Sociedad Matemática Española y la Sociedad Matemática Mexicana. Por eso me gustaría empezar por agradecer a los organizadores de la sesión, Geometría Lorentziana y Aplicaciones, Luis Salías y Óscar Palma, por darme la oportunidad de dar esta charla aquí. El título de la charla es Unicidad de la descomposición de espacio-tiempos estáticos estándar y es un trabajo conjunto con dos compañeros de la Universidad de Córdoba, Jonathan Herrera y Rafael Rubio. Bueno, pues como bien dice el título, vamos a hablar de la unicidad de la descomposición de espacio-tiempos estáticos estándar. Un espacio-tiempo estático estándar ya de por sí admite siempre una descomposición. Vamos a ver cuándo esta descomposición es única. Y antes que nada voy a empezar dando o recordando las principales definiciones. Un espacio-tiempo M se dice que es estacionario si admite un campo Killing temporal K globalmente definido. Y si además este campo Killing es irrotacional, entonces el espacio-tiempo se dice que es estático. Recordemos que por irrotacional lo que queremos decir es que su distribución ortogonal es integrable y por tanto por el teorema de Frobenius, dado cualquier punto del espacio-tiempo, existe una hipersuperficie conexa inextendible que pasa por este punto y de modo que el tangente en cada punto de la hipersuperficie es el perpendicular, el ortogonal, al campo de Killing. Además, esto genera una foliación y cada hoja de la foliación puede interpretarse como el espacio de reposo de cada observador determinado por K que interseca a la hoja en un instante de su tiempo propio. Quedándonos con los espacio-tiempos estáticos, es bien conocido que el flujo local del campo de Killing consiste en isometrías locales que preservan las hojas de la foliación, ¿vale? Es decir, que se cumple esta relación, la imagen de una hoja está contenida en otra. Estas isometrías locales que determina el campo de Killing nos permiten establecer una isometría local entre un entorno de cualquier punto del espacio-tiempo en un producto warped dado por esta expresión de aquí, donde la base es una variedad riemanniana sigma h. La función warping o función de Alabeo va a ser, por tanto, una función diferenciable sobre sigma positiva y la métrica va a tener este aspecto de aquí, donde dt cuadrado son las coordenadas de un intervalo de la recta real, ¿vale? Que además va a determinar la coordenada temporal de nuestro espacio-tiempo. Esta isometría además transforma el campo de Killing K en parcial de t. Y en el caso en que la isometría sea global, se dice que M es un espacio-tiempo estático estándar. En este caso, cuando la isometría es global, haciendo un abuso de notación, vamos a identificar directamente el espacio-tiempo estático estándar con su representación como producto warped, ¿vale? Entonces haremos la identificación. De hecho, fijaos que he quitado incluso las proyecciones, ¿vale? Considerando también con un abuso, como digo, esta notación. Bueno, pues estos espacios, vistos como producto warped, tienen la característica destacable de que hay una familia de hipersuperficies espaciales totalmente geodésicas en ellos, que son los slices espaciales, dados por esta expresión de aquí. Además, se puede ver que si sigma dotado de la métrica h sobre alfa es una variedad riemanniana completa, entonces M va a ser un espacio-tiempo globalmente hiperbólico y los slices serán hipersuperficies de Cauchy. Un espacio-tiempo es globalmente hiperbólico, por definición, si dados dos puntos P, Q del espacio-tiempo, el conjunto de las curvas causales futuras de P a Q con velocidad constante es compacto. De esta definición de espacio-tiempo globalmente hiperbólico se han dado muchas definiciones equivalentes, se han dado muchas caracterizaciones de espacio-tiempo globalmente hiperbólico. La que a nosotros más nos puede interesar es que un espacio-tiempo es globalmente hiperbólico si y solo si admite una hipersuperficie de Cauchy. El objetivo de esta charla es dar un nuevo punto de vista general para el estudio de la unicidad de la descomposición de un espacio-tiempo estático estándar, tanto para el caso espacialmente cerrado, es decir, el caso en el que la base sea una hipersuperficie compacta sin frontera, este caso ya ha sido previamente estudiado, como para el caso espacialmente abierto, en el que obtendremos nuevos resultados. Todos los resultados que voy a presentar están contenidos en este artículo, junto con mis compañeros, como he dicho antes, Jonathan Herrera y Rafael Rubio.
nosotros nos centramos en resultados de unicidad, pero nos podríamos plantear qué pasa con la existencia. Bueno, pues voy a repasar dos resultados conocidos sobre la existencia de descomposiciones. El primero de ellos es un resultado de Harry de 1992, quien dio condiciones sobre un espacio-tiempo para asegurar una descomposición a nivel topológico y diferenciable. Y de hecho probó que si M es un espacio-tiempo cronológico, es decir, sin curvas temporales cerradas, con un campo de Killing completo temporal definido en él, entonces admite una descomposición global topológica y diferenciable, donde Q es una variedad que viene determinada por las curvas integrales de K. Para buscar una descomposición a nivel métrico nos tenemos que ir a 2008 y encontramos este resultado de Jabaloyes y Sánchez, que dice que si M es un espacio-tiempo con un campo de Killing conforme, temporal y completo, entonces puede descomponerse como lo que se conoce como espacio-tiempo conforme estacionario estándar, que ahora entraré un poco en detalle, si y solo si es un espacio-tiempo distinguido. ¿Qué es un espacio-tiempo distinguidor? Un espacio-tiempo, recuerdo o defino, se dice que es distinguidor futuro si dados dos puntos diferentes del espacio-tiempo P y Q, sus futuros cronológicos también son distintos. ¿Vale? El futuro cronológico de un punto P está formado por todos los puntos Q que, de tal modo que existe una curva temporal de P a Q. Eso, de modo que existe una curva temporal de P a Q. ¿Vale? De modo análogo se define el pasado cronológico y se dice que un espacio-tiempo es distinguidor pasado si dados dos puntos diferentes en M, sus pasados cronológicos también son diferentes. A su vez se dice que un espacio-tiempo es distinguidor si es distinguidor tanto futuro como pasado. Hemos visto tres conceptos distintos de causalidad de un espacio-tiempo, globalmente hiperbólico, distinguidor y cronológico. Decir que todos ellos cumplen condiciones naturales y realistas, siendo quizá el más realista globalmente hiperbólico, y de hecho la condición de ser globalmente hiperbólico está en la cima de la escala causal, es la condición más fuerte de causalidad que se le suele pedir en un espacio-tiempo, siendo la más débil de ellas que sea cronológico. Por tanto, se tiene estas implicaciones de aquí. El otro aspecto que aparecía en el teorema de Jabaloyes y Sánchez es el concepto de espacio-tiempo conforme estacionario estándar, que como parece que dice el nombre de este espacio-tiempo, va a ser un espacio-tiempo que sea conforme a un estacionario estándar. Y de hecho, eso es lo que es. Un espacio-tiempo conforme estacionario estándar sí puede descomponerse como un producto dotado de esta métrica de aquí, donde los elementos que aparecen son los siguientes. Este producto, sigma, es una hipersuperficie riemanniana con métrica asociada H, que de hecho va a ser una sección global espacial de la Q que aparecía en el teorema de Harris. Omega mayúscula es una función diferenciable positiva sobre M, que de hecho va a ser el factor conforme. Alfa es una función diferenciable sobre sigma también positiva. Y por último, omega es una unoforma sobre sigma. Bueno, pues observamos que esta métrica de aquí es bastante compleja, ¿vale? Pero es que engloba como casos particulares tanto los espacios estáticos estándar como los estacionarios estándar. De hecho, cuando el factor conforme es 1, la variedad es un espacio-tiempo estacionario estándar y en este caso el campo parcial de S es un campo de Killing. Cuando la unoforma se anula, desaparecen estos términos cruzados y lo que nos queda es un espacio-tiempo conforme estático estándar. En este caso, el ortogonal del campo de Killing es integrable y sigma es una de las hojas de la foliación que determina. Si además el factor conforme es 1, entonces recuperamos los espacios-tiempos estáticos estándar tal y como los hemos definido antes. Bueno, pues de ahora en adelante nos vamos a olvidar de esta parte conforme, nos vamos a quedar nada más con estacionario estándar y estático estándar. De hecho, al final nos quedaremos únicamente con estático estándar y nos vamos a olvidar de la parte conforme porque cuando hablamos de descomposiciones
con un cambio conforme de métrica podemos pasar de una a otra, y entonces si hablamos de descomposiciones en un estacionario estándar, eso va a implicar una descomposición en un conforme estacionario estándar y viceversa. ¿Vale? Por tanto, nos vamos a restringir al caso en el que K sea un campo de Killing globalmente definido y, por tanto, nuestro espacio será estacionario estándar o estático estándar según corresponda. Vuelvo al título de la charla, unicidad de descomposiciones. Cuando estamos escribiendo un espacio-tiempo estático estándar o estacionario estándar como un producto, estamos ya utilizando una descomposición. Es decir, ese producto Warped viene determinado por una descomposición. El campo Killing me va a denotar uno de los factores de este producto y la hipersuperficie sigma que estemos considerando es el otro factor. ¿Vale? Si nosotros tenemos otra descomposición distinta, lo que vamos a tener es otra interpretación distinta del espacio-tiempo como un producto Warped. ¿Vale? Bueno, pues a cada pareja de este campo de Killing y esta hipersuperficie espacial le vamos a llamar una descomposición, estacionaria estándar o estática estándar según corresponda. Es decir, en concreto, si M es un espacio-tiempo, K un campo de Killing temporal globalmente definido en M y sigma una hipersuperficie riemanniana, entonces se dice que el espacio-tiempo admite una descomposición estacionario estándar K sigma, se admite una descomposición como un espacio-tiempo estacionario estándar, donde la coordenada de la R, el parcial de S, va a ser nuestro campo de Killing K. Si además omega es igual a 0, la 1 forma 0, tenemos una descomposición estática estándar. Y cuando queremos estudiar unicidad, necesariamente lo único que tiene sentido es considerar descomposiciones estáticas estándar. ¿Por qué? Porque las descomposiciones estacionarias estándar no son únicas. ¿Vale? En concreto, dado una descomposición estacionario estándar cualquiera de un espacio-tiempo estacionario estándar, se tienen infinitas descomposiciones estándar, incluso manteniendo el mismo campo de Killing. Es decir, puedo variar la hipersuperficie sigma y me va a salir una descomposición distinta. Y de hecho, es que cualquier otra hipersuperficie espacial sigma tilde que interseque cada curva integral de K una única vez, me va a determinar una nueva descomposición, ¿vale? Y puedo ir de una hipersuperficie sigma a la otra sigma tilde mediante esta función f, que lo único que está haciendo es medirme en cierto modo la altura de sigma a sigma tilde, es decir, para cada punto de sigma, cuánto me tengo que mover hasta que llegue a sigma tilde. Bueno, el caso en resumen es que tengo siempre infinitas descomposiciones estacionarias estándar, por tanto nunca podemos hablar de unicidad aquí y a partir de ahora nos vamos a quedar con estático estándar. El caso más sencillo, el caso espacialmente cerrado, que como decía antes además es un caso que ya está estudiado. Sánchez y Senovilla en 2007 probaron unicidad de la descomposición de un espacio-tiempo estático estándar espacialmente cerrado, es decir, como decía antes, con base compacta. Y ellos lo que hicieron fue estudiar la geometría de las subvariedades totalmente geodésicas embebidas en un espacio-tiempo estático estándar con estas condiciones. ¿Por qué? Porque si queremos estudiar unicidad de descomposición o si queremos estudiar espacios que admitan varias descomposiciones, la base de cada una de estas descomposiciones siempre va a ser una subvariedad totalmente geodésica. Por tanto, si controlamos las subvariedades totalmente geodésicas, podremos controlar esas descomposiciones. Bueno, pues lo que hace en Sánchez y Senovilla es considerar la función tiempo asociada a esta subvariedad totalmente geodésica, que no es más que quedarse con la proyección sobre la primera coordenada, es decir, de alguna manera medir la altura, por así decirlo, de esta subvariedad, ¿vale? La altura, pero como la altura es la coordenada temporal, pues el tiempo. Y lo que prueban es que esta integral se anula. En esta integral vemos que alfa es la función warping, que es positiva, por tanto, si esta integral se anula, tau tiene que ser constante y, por tanto, la subvariedad tiene que estar contenido en un slice. Años después, Aledo, Romero y Rubio dieron un enfoque diferente al mismo problema, dieron una prueba alternativa y ellos lo que hicieron fue considerar un espacio-tiempo estático estándar
espacialmente cerrado con dos decomposiciones y vieron la manera de expresar el volumen de una de las bases en términos del elemento de volumen de la otra y del ángulo hiperbólico entre ambas. Entonces pueden comparar los volúmenes de ambas bases y lo pueden hacer tanto en una dirección como en la otra, ¿vale? Porque pueden comparar el volumen de sigma en función de sigma tilde o al revés, ¿vale? Y al final lo que hacen es que llegan a la conclusión de que los volúmenes deben de ser iguales y los volúmenes de los slices son maximizantes, por tanto acaban probando que las dos descomposiciones tienen que ser iguales. No voy a meterme en detalles, pero lo que sí que voy a decir es que examinando esta prueba nos dimos cuenta que solo requiere que ambas hipersuperficies sigma y sigma tilde tengan volumen finito, con lo cual podemos reescribir estos resultados de Aledo, Romero y Rubio para descomposiciones donde sigma no sea necesariamente compacta, sino que tenga volumen finito. Sea M un espacio-tiempo estático estándar con una descomposición estático estándar K sigma, donde sigma es una variedad riemanniana simplemente conexa, orientable y completa con volumen finito. Entonces se prueba que toda hipersuperficie espacial completa en M tiene volumen finito y como consecuencia se da un resultado de unicidad de la descomposición estática estándar en este contexto, ¿vale? De hecho, la unicidad se da porque se prueba que todo campo Killing temporal y rotacional tiene que ser proporcional al campo Killing que teníamos antes. Entonces, dos campos Killing proporcionales nos proporcionan, valga la redundancia, la misma descomposición estática estándar. Por tanto, el caso espacialmente cerrado está ya completamente estudiado. Nosotros daremos una prueba alternativa, pero si queremos pensar en espacios-tiempos que pudieran admitir diferentes descomposiciones, tenemos que irnos a un caso más general. ¿Existen estos espacios-tiempos? Sí, y deben de tener unas simetrías especiales, ¿vale? Porque si lo puedo descomponer de varias maneras, pues tiene que tener unas simetrías bastante importantes. El espacio-tiempo más básico que cumple esto es el espacio-tiempo de Lorenz-Minkowski. Cualquier dirección, cualquier vector en el Lorenz-Minkowski me va a marcar un campo de Killing, ¿vale? Lo extiendo, hago su transporte paralelo a todo el Lorenz-Minkowski, me va a marcar un campo de Killing y por tanto me va a determinar una descomposición diferente. También pensando un poco, jugando con las diferentes, con esta idea de que tengo un espacio donde pueda tener varias direcciones válidas, pues podemos no considerar el Lorenz-Minkowski, sino considerar un producto del tipo L2, plano de Minkowski, por una variedad riemanniana completa con una cierta métrica Warpe, y también el mismo argumento funciona. Cualquier dirección en L2 me va a determinar una descomposición estática estándar diferente. Bueno, pues Gutiérrez y Olea en 2010 clasificaron los espacios que admiten varias descomposiciones estándar estáticas diferentes y lo que vieron efectivamente es que se pueden expresar o bien de una manera muy parecida a esta de L2 por N, ellos ponen aquí R2 por N y claro, R2 no es la métrica de L2 porque viene determinado, cada una de las coordenadas viene determinada por una función que depende de la variedad riemanniana N, pero es algo similar, o bien se puede escribir como un multiwarpe, donde aparece dos veces el factor R, que es el que me va a permitir jugar para tener varios vectores de Killing diferentes. Bueno, vamos a seguir nosotros con el tema de la unicidad y vamos a presentar una manera alternativa, en primer lugar, de probar el caso espacialmente cerrado. Lo que vamos a hacer va a ser estudiar la función tiempo sobre una superficie espacial inmersa en nuestro espacio-tiempo, es decir, esta función tau que definíamos antes, y podemos calcular sus operadores diferenciables, podemos calcular su gradiente, ¿vale? El gradiente tilde es el gradiente en la hipersuperficie sigma tilde y gradiente barra el gradiente en barra es el gradiente en el ambiente, ¿vale? Entonces se encuentra esta relación de modo inmediato y sobre esa relación podemos trabajar un poquito, ¿vale? Podemos trabajar un poquito, podemos tomar conexión de Levi-Civita del campo parcial de T y teniendo en cuenta que el campo parcial de T es Killing y aplicando las fórmulas de Gauss y Weingarten, llegamos a esta expresión de aquí, ¿vale? Esto por un lado.
Y por otro lado, utilizando la forma de la métrica de un espacio-tiempo estático estándar, también podemos escribir el gradiente de tau en función del campo parcial de t, ¿vale? Entonces se hace combinando esta expresión, ¿vale?, con la métrica del espacio-tiempo estático estándar. Bueno, pues tomando trazas en esta expresión y operando con cuidado, obtenemos esta forma de escritura del laplaciano de la función tau, ¿eh? No parece una expresión demasiado compleja. H es la curvatura media de sigma con respecto a n, que es la aplicación de Gauss futura, y phi es el ángulo hiperbólico entre n y parcial de t. Pero aunque no parezca demasiado complejo, a nosotros lo que nos va a interesar, de hecho, es el caso en que nuestra hipersuperficie sea maximal, y aquí todavía adquiere una expresión mucho más agradable y que la podemos simplificar como este operador L de tau igualado a 0. Bueno, pues bien, esta ecuación que hemos logrado es una ecuación en derivadas parciales lineal y elíptica, por lo que satisface el principio del máximo fuerte. Y gracias a este principio del máximo fuerte es como podemos recuperar la versión espacialmente cerrada del teorema de unicidad. De hecho, probamos algo un poquito más fuerte. Podemos probar que las únicas hipersuperficies maximales de Cauchy en un espacio-tiempo estático estándar espacialmente cerrado son los slices. ¿Cómo? Pues sea sigma tilde, una hipersuperficie maximal de Cauchy. Como sigma es una hipersuperficie de Cauchy y es compacta, esta sigma, ¿vale?, la sigma del producto Warpen, y cualesquiera dos hipersuperficies de Cauchy son homeomorfas, sigma tilde también tiene que ser compacta. Y como sigma tilde es maximal, la función tau definida sobre sigma tilde verifica L de tau igual a 0. Luego, por el principio del máximo fuerte, tau tiene que ser constante. Pero si tau es constante, significa que sigma tilde es un slice de la descomposición como producto Warpen, que es lo que queríamos probar. Bueno, y como consecuencia, se puede probar que un espacio-tiempo, admitiendo una hipersuperficie de Cauchy compacta, admite a lo sumo una descomposición estática estándar, es decir, unicidad en este caso. Supongamos que nuestro espacio-tiempo admite una descomposición estática estándar, entonces lo podemos escribir como la representación como producto Warpen asociado a esta descomposición estática estándar, es decir, parcial de t igual a k. Sigma es necesariamente compacta, porque se admite una hipersuperficie de Cauchy por el mismo razonamiento que antes. Sigma es homeomorfa y por tanto es compacta. Y si existe otra descomposición estática estándar, K tilde, sigma tilde, perdonar, esto debe de ser sigma tilde, ¿eh? Sigma tilde es una hipersuperficie espacial. De hecho, es que es una hipersuperficie totalmente geodésica, pero me basta con tener en cuenta que esta hipersuperficie sigma tilde va a ser una hipersuperficie espacial. Por el resultado anterior, las únicas hipersuperficies maximales de Cauchy en un espacio-tiempo estático estándar espacialmente cerrado son los slices, por tanto, esta sigma tilde es un slice y ambas descomposiciones coinciden. Como he remarcado antes, estamos utilizando que tenemos hipersuperficies maximales. Estamos utilizando que los slices son maximales, no que sean totalmente geodésicos. Entonces, en ese sentido es en el que digo que lo que estamos probando es algo un poco más fuerte. Para irnos al caso general, no necesariamente espacialmente cerrado, necesitamos hacer la siguiente observación. Sea MG un espacio-tiempo con una descomposición estática estándar K sigma y sea K tilde otro campo Killing temporal, y denotemos por K tilde sub sigma t la proyección ortogonal de este nuevo campo de Killing en el tangente a cada slice. Es decir, yo en cada punto P tengo un slice que pasa por ese punto, considero el campo K tilde en ese punto y lo proyecto sobre el tangente al slice. Bueno, pues observemos que si esta construcción que he hecho, si esta proyección se anula en algún punto, en ese punto ambos vectores, ahora como estamos en un punto tenemos vectores, van a ser proporcionales. Y si son proporcionales, sus ortogonales coinciden. ¿Vale? Bueno, pues con esta idea
con esta idea de que si la proyección del campo de Killing se anula en algún punto, los ortogonales coinciden, tenemos un contexto muy general donde se cumple la unicidad de descomposiciones. Si M es un espacio-tiempo completo admitiendo dos descomposiciones estáticas estándar, K sigma y K tilde sigma tilde, de manera que la proyección de uno de los Killing sobre los slices de la otra proyección, es decir, la proyección de K tilde sobre el slice sigma T0 se anula en algún punto, entonces ambas descomposiciones coinciden. Y la idea es la de arriba, ¿vale? Si yo tengo dos descomposiciones distintas, tengo dos familias de slices distintos, porque tengo dos representaciones como productos Warpe, entonces en el punto P, el ortogonal acá va a ser el tangente a un cierto slice sigma T, y en el punto P, el ortogonal acá tilde va a ser un cierto slice sigma tilde S. Pero es que si se cumple que este campo de aquí se anula en algún punto, como hemos dicho antes, los perpendiculares van a coincidir en ese punto y por tanto van a coincidir los tangentes a estos slices en ese punto. Como ambas superficies son hipersuperficies completas totalmente geodésicas, si tengo dos hipersuperficies totalmente geodésicas que comparten espacio tangente, tienen que coincidir. Y por tanto, si coinciden, determinan la misma descomposición. Bueno, pues ahora lo que hacemos es que buscamos condiciones más naturales para las cuales se satisface esta hipótesis de aquí, ¿vale? Donde podemos asegurar que los campos de Killing se anulen en algún punto. Para eso, consideremos el conjunto de isometrías sobre una variedad, sobre nuestro espacio-tiempo, sobre las hipersuperficies, donde sea, que la denotamos como es usual por iso m, e iso sub 0 va a ser la componente conexa conteniendo la identidad. Se sabe que el flujo de un campo de Killing globalmente definido define una familia 1 paramétrica de isometrías de este iso sub 0, y que los puntos fijos de esta familia se traducen en ceros de los campos de Killing. Bueno, pues esta idea nos permite, esta idea combinada con el teorema anterior, ¿vale? Ya digo que lo que quiero es aplicar el teorema anterior a algunos ejemplos más naturales, nos permite obtener nuevos resultados de unicidad. Y tenemos lo siguiente, sea M un espacio-tiempo completo y simplemente conexo que admite una descomposición estática estándar K sigma. Supongamos que este iso 0 es un grupo compacto y que la curvatura seccional de sigma es o bien positiva o bien no positiva, pero no puede cambiar de signo. Entonces la descomposición es única. Bueno, pues por las hipótesis del teorema, o bien una o bien la otra, se puede aplicar el teorema del punto fijo de Cartan o un resultado clásico de Yau para probar que el grupo iso sub 0 tiene un punto fijo. Si tiene un punto fijo y K tilde es otro campo de Killing en M, su proyección sobre sigma será también Killing y por tanto, por lo que hemos dicho antes, si tengo un punto fijo del grupo iso 0, esto se traduce en ceros de todos los campos de Killing y por tanto esta proyección se anulará en algún punto. En el momento que tengo que la proyección se anula en algún punto, por el teorema anterior, la descomposición es única y queda probado el resultado. Vale, pues todavía nos podemos plantear a ver estas hipótesis que hemos pedido aquí. ¿Qué tipo de hipersuperficie, sigma, la va a verificar? Bueno, pues podemos encontrar, incluso en superficies de R3, podemos encontrar ejemplos que verifican estas hipótesis. Por ejemplo, cualquier superficie reglada en R3 tiene curvatura de Gauss no positiva. Luego basta con considerar alguna que sea simplemente conexa con grupo de isometrías compacto, como puede ser paraboloide hiperbólico. Y por otro lado, cualquier superficie de revolución en R3 que venga generada por una curva estrictamente convexa tiene curvatura de Gauss positiva y grupo de isometrías compacto, como puede ser una de las componentes conexas del hiperboloide de dos hojas. Estos serían dos ejemplos concretos de superficies clásicas que verifican las propiedades del teorema anterior. Observemos que en estos resultados, en este resultado lo que hemos pedido son condiciones geométricas que aseguran que todos los posibles campos de Killing se anulan en el mismo punto. Vamos a ver un último resultado, sin demostración, porque la demostración es un poco técnica,
que exige condiciones en un campo de Killing concreto, ¿vale? Y para poder demostrar el resultado de unicidad necesitamos un resultado técnico previo riemanniano. Este resultado técnico nos dice que si sigma es una superficie riemanniana completa, no compacta, simplemente conexa y orientable, y si un campo de Killing K globalmente definido sobre la superficie sigma tiene al menos una órbita cerrada, entonces se va a anular al menos en un punto. Y como consecuencia de este lema se puede probar, ya digo, no estoy haciendo las pruebas son un poco técnicas, especialmente la del lema. Se puede probar que si M es un espacio-tiempo tridimensional con una descomposición estática estándar K sigma, donde sigma es una superficie riemanniana completa, no compacta y simplemente conexa, entonces si la proyección horizontal de cualquier otro campo de Killing temporal sobre cualquier slice tiene una órbita cerrada, la descomposición va a ser única. Y esto es todo lo que quería contar, así que muchas gracias por su atención.